Ejercicio número 4. Una pequeña esfera de madera con una densidad de 0,40 gramos sobre centímetros cúbicos es llevada al fondo de una piscina con agua. Calcular la magnitud de la aceleración inicial en metros por segundo al cuadrado de la esfera cuando esta es dejada en libertad. Aquí esta esfera me indica que es dejada en el fondo de la piscina, dejada en libertad. Obviamente por su densidad esto se va a mover hacia arriba, ¿no? Entonces, como está en movimiento, vamos a aplicar la fórmula, o mejor dicho, la propiedad de dinámica, porque va a estar en movimiento. Sabemos que la densidad es 0,40 gramos sobre centímetros cúbicos y las fuerzas que va a interactuar en la esfera es el empuje y el valor del peso, ¿no? Como va a estar en movimiento hacia arriba, entonces vamos a hacer que la sumatoria de las fuerzas es igual a la masa por la aceleración, porque esto va a ascender. Entonces, como las fuerzas que interactúan acá es el empuje menos el peso es igual a masa por la aceleración. Reemplazando los valores del empuje es densidad del líquido por la gravedad por el volumen sumergido menos la masa por la gravedad, que es el valor del peso, que es igual a la masa por la aceleración. La masa, me voy a apoyar de la fórmula de la densidad porque la densidad es masa sobre volumen. Y algebraicamente despejando la masa va a ser densidad por el volumen. Y acá está, densidad por el volumen por la gravedad. Acá también es, y estoy reemplazando el valor de la masa. Densidad del cuerpo por el volumen del cuerpo. ¿Correcto? Acá estoy afirmando volumen del cuerpo porque todo el volumen está ya sumergido. ¿Vale? Que van a ser iguales. Por lo tanto, puedo yo eliminar acá, ¿no? El volumen del sumergido es el volumen del cuerpo, quedándome la densidad del líquido por la gravedad menos la densidad del cuerpo por la gravedad, que es igual a la densidad del cuerpo por la aceleración. Y reemplazando los valores de la densidad del líquido, como es agua, va a ser 1. Y estamos trabajando con gramos sobre centímetros cúbicos. Si fuese kilogramos sería 1000, ¿eh? Ojo, ahí tienen que observar ese detalle. La densidad del cuerpo es 0,40, la gravedad es 10, 0,40 por la aceleración. Aquí tengo 10 por menos 4, que es 6, y este 0,40 pasa a dividir, ¿no? Y expresado en fracción sería 2 quintos. En esta fracción, aplicando medios con medios, extremos con extremos, aquí tengo 6 por 5, 30 medios, ¿no? Y 30 entre 2 sería 15 metros por sobre segundos al cuadrado, siendo la alternativa correcta alternativa A. Ejercicio número 5. Un bloque de madera está flotando sobre una superficie del agua, como se muestra en la figura. La madera tiene una sección circular, o sea, esto vamos a suponer que es un cilindro, y una altura de 3 centímetros, o sea, todo esto tiene una altura de 3 centímetros. La densidad de la madera es 0,40 gramos sobre centímetros cúbicos. Calcula la distancia Y, o sea, la altura de Y, desde la superficie del agua hasta la parte inferior de la madera, esta altura, ¿no? Como este cilindro obviamente tiene un peso, y el peso es masa por la gravedad, pero también tiene un empuje, ¿correcto? En este caso está en equilibrio. Puedo afirmar que esto, haciendo la sumatoria, va a ser de las dos fuerzas va a ser igual a 0, ¿no? Los datos son altura del cilindro es 3 centímetros, la densidad de la madera, que es 0,40 gramos sobre centímetros cúbicos, y me está pidiendo que calcule esta alturita, ¿no? Desde la superficie del agua hasta la parte inferior del bloque de madera. Como dije antes que esto está en equilibrio, el empuje es igual al peso, ¿no? ¿Por qué? Porque es igual a 0, empuje menos peso es igual a 0, y esto pasa a, a igualarse. Puedo decir que el empuje es igual al peso, ¿no? Reemplazando las fórmulas del empuje es densidad del líquido por la gravedad por el volumen sumergido. Ojo, el volumen sumergido solamente es esta pequeña parte, no es todo. Acá ya no voy a decir que el volumen
sumergido va a ser el volumen del cuerpo, no. Aquí es diferente. Ahora, como tengo el peso que es masa por la gravedad y sabemos que la masa es densidad por el volumen. Y en este caso es la densidad del cuerpo por el volumen del cuerpo. Acá está, densidad del cuerpo por el volumen del cuerpo. Acá sí no puedo aplicar que estos dos volúmenes van a ser iguales. No, aquí es el volumen sumergido, ¿no? Pero las gravedades puedo eliminar, teniendo densidad del líquido por el volumen sumergido, que es igual a la densidad del cuerpo por el volumen del cuerpo. Y el volumen sumergido en este caso, como eso tiene forma cilíndrica, es área de la base por su altura. En este caso, el volumen sumergido es solamente esto. Área de la base por su altura, en este caso Y. Y el volumen del cuerpo sería área de la base, tiene la misma área, y su altura sería H, ¿no? Eliminando las áreas de las bases, porque son iguales, me va a quedar esta expresión, ¿no? Sabiendo que la densidad del líquido, como es agua, va a ser 1. 1 por Y es igual a 0,40, que es la densidad del cuerpo, por su altura, que es igual a 3 centímetros. 0,40 por 3 es 1,2 centímetros, siendo la alternativa correcta, alternativa C. Ejercicio número 6. Considerando que el agua del mar tiene una densidad, o sea, este es el agua del mar, de 1,03 gramos sobre centímetros cúbicos, y la densidad del hielo, vamos a asumir que este es el hielo, ya que tiene una densidad de 0,91 gramos sobre centímetros cúbicos, la pregunta es ¿qué fracción del volumen del hielo aproximadamente permanece debajo del agua? Entonces voy a hallar esto y lo voy a llamar X, la fracción. Como el volumen es todo esto, lo voy a llamar V, volumen total. Entonces, para hallar esto, voy a asumir que el volumen sumergido es la fracción multiplicado por el volumen total, ¿no? Con ese dato ya procedo a calcular, obviamente teniendo, como este es el bloque de hielo tiene un peso, que es masa por la gravedad. Y aquí va a tener una fuerza que se opone, que es el empuje, ¿no? Como esté en equilibrio, hacemos que la sumatoria de las fuerzas sea igual a 0, ¿de acuerdo? Entonces el empuje va a ser igual al peso, algebraicamente. Entonces aquí reemplazando tengo el empuje es densidad del líquido por la gravedad por el volumen sumergido. Ojo, aquí el volumen sumergido solamente es esta pequeña parte, que es igual a la masa por la gravedad, que es el peso. Y la masa dijimos que es densidad del cuerpo por el volumen del cuerpo, ¿no? Ahí está. Aquí puedo eliminar las gravedades, me va a quedar densidad del líquido. El líquido es 1,03 gramos sobre centímetro de cúbico. Volumen sumergido, en este caso la densidad del cuerpo, sería 0,91, ¿no? Ahora, como me queda esta expresión, densidad del líquido por volumen sumergido, que es igual a densidad del cuerpo por el volumen del cuerpo, la densidad del líquido, el volumen sumergido, dijimos que va a ser X, que representa la fracción, y sobre el volumen, por el volumen es todo esto, que es igual a la densidad del cuerpo por el volumen. Volumen, dijimos, volumen del cuerpo le estoy llamando V. Ahora, reemplazando, bueno, aquí puedo eliminar ya los volúmenes, me va a quedar la parte de la fracción, esto pasa a dividir y me va a quedar la densidad del cuerpo, que es del hielo, sobre la densidad del mar, ¿correcto? Reemplazando tengo 0,91 sobre 1,03. Dividido me sale 0,88. Pero si observamos las alternativas están en porcentaje. Por lo tanto, multiplicando por 100 me sale 88%, siendo la alternativa correcta alternativa B. Ejercicio número 7. El barómetro de un avión indica una presión atmosférica de 75 kilopascal. Determine a qué altura en kilómetros
se encuentra el avión si el nivel del mar de la presión es igual a 100 kilopascal, o sea, la presión inicial, ¿no? Y la densidad es 1,25 kilogramos sobre metros cúbicos. Aquí tenemos el avión que dice la presión en este punto es la presión 1, que es 75 kilopascal. Está a una altura H que me piden calcularlo, y la presión inicial es de 100 kilopascal, ¿no? Y la altura inicial va a ser 0, que está en al ras del suelo, ¿no? Sobre el nivel del mar. La densidad es 1,25 kilogramos sobre metros cúbicos. Aquí aplicando la ley fundamental de la hidrostática, la diferencia de las presiones es igual a la densidad por la gravedad por la diferencia de las alturas. En este caso, la presión 1 menos la presión 2 menos la presión 1, ¿no? Y en este caso sería 100 kilopascal menos 75 kilopascal menos la densidad, que es 1,25 por la gravedad, que es 10, menos la altura 1, que es lo que me están pidiendo allá, la altura inicial 2 es 0, ¿no? En este caso, haciendo la diferencia, me sale 25 kilopascal por 12,5, ¿no? Aquí multiplicado me sale 12,5 y posteriormente esto pasa a dividir. Un kilo dijimos que representa 1000, por lo tanto sería 25.000 pascal sobre 12,5. Aplicando o dividiendo acá esto, me va a quedar 2000 metros. Pero como aquí la alternativa o la respuesta me da en kilómetros, sabemos que un kilómetro es 1000, por lo tanto aquí sería este 2000 metros representa 2 kilómetros, siendo la alternativa correcta alternativa D. Ejercicio número 8. Si la diferencia de presiones entre los puntos A y B en el interior de un lago de agua dulce que está en reposo es de 10 a la 6 newtons sobre metros al cuadrado, entonces la diferencia de las profundidades que existe entre ellos es de... Bueno, aquí me voy a apoyar de la ley fundamental de la hidrostática. Aquí hay diferencia de presiones y diferencia de profundidades, ¿no? La diferencia de presiones sabemos que es P menos presión de B menos la presión de A, que es 10 a la 6 newtons sobre metros al cuadrado, y me están pidiendo la diferencia de las profundidades. Como dije, aplicando la fórmula, la ley fundamental de la hidrostática, diferencia de presiones es igual a la densidad por la gravedad por la diferencia de las profundidades. Aquí la diferencia de las presiones 10 a la 6. La densidad, como vamos a trabajar aquí kilogramos sobre metros cúbicos, es 1000, por la gravedad es 10, y la diferencia de presiones. Aquí, multiplicando me va a salir 10.000, y que representa 10 a la 4, ¿no? Y esto pasa a dividir. Obviamente aquí aplicando las potencias, si las bases son iguales, en la división los exponentes se restan, que sería 10 a la 2, ¿correcto? Y 10 a la 2 es igual a 100, y tengo 100 metros. Como aquí la alternativa no hay 100 metros, entonces lo convierto a kilómetros. Convertir a kilómetros va a ser 0,1, y que representa esta alternativa 0,10. 0,1 es como decir 0,10, siendo la alternativa correcta alternativa D. Ejercicio número 9. En un tubo en forma de U mostrada en la figura contiene 3 líquidos no miscibles que no se mezclan, A, B y C. Si la densidad de A y C son 500 y 300 kilogramos sobre metros cúbicos respectivamente, determine la densidad del líquido B. O sea, me está pidiendo la densidad de B. Aquí voy a hacer una línea isobárica para determinar las presiones en estos dos puntos, en estos dos brazos. Entonces aquí puedo afirmar que solamente la presión en este punto 1 solamente es del líquido A, y en este otro punto hay dos líquidos, C y B, ¿correcto?
Para seguir sacando los datos, todo esto es la altura de A, esta es la altura de C y esta es la altura de B. Pero, profesor, pero no hay. Sí lo podemos determinar porque todo esto vale 25. De aquí a aquí hay 5 y de aquí a aquí hay 15. Por deducción, 15 más 5 es 20, ¿no? ¿Cuánto me falta para llegar a 25? 5. Entonces ya tengo la altura del líquido B. Como dije, las densidades de A es 500, densidad de C es 300 y me está pidiendo que calcule la densidad de B. Las alturas de A es 25, la altura de C es 15 y la altura de B es 5, ¿no? Que es esto. Con estos datos ya procedo a reemplazar. Como mis dos brazos son iguales y las presiones en estos puntos van a ser iguales, entonces puedo afirmar que en la presión 1 tengo la densidad del líquido A por la gravedad por su altura de A. Y en el punto 2, la presión en 2, tengo la densidad del líquido B por la gravedad por su altura de B, más la densidad del líquido C por la gravedad por su altura de C, ¿no? Reemplazando, bueno, aquí puedo eliminar las gravedades y me va a quedar, reemplazando, ¿no? Densidad 500 por su altura que es 25, ¿no? Aquí tengo densidad por 5 más 300 por 15. Multiplicando me sale 12.500. Aquí 15 por 300 es 4.500. Y aquí ordenando 5 por la densidad. Esto restado y este 5 pasa a dividir, me sale 8.000 menos sobre 5. Dividido me sale 1.600 kilogramos sobre metros cúbicos, siendo la alternativa correcta alternativa C. El ejercicio 10 dice el barómetro que se muestra en la figura contiene mercurio. Este es el mercurio. Y aquí tengo el vapor de agua. Su densidad que es 13,6 gramos sobre centímetros cúbicos. Ojo, que aquí está en centímetros cúbicos. Hasta una altura de 26 centímetros. La presión atmosférica dice que es 76 centímetros de mercurio. Estamos hablando del mercurio, 76 centímetros de mercurio. Calcule la presión en kilopascal ejercida por el vapor de agua en el balón, o sea, acá, ¿no? Entonces, si yo trazo mi línea isobárica, puedo afirmar que aquí tengo en la presión 1 la presión del agua y la presión del hidrógeno. Y aquí, afuera, voy a tener lo que es la presión atmosférica, ¿no? Como dato tenemos, bueno, en este caso, si trabajo con gramos sobre centímetros cúbicos sería 13,6, pero si trabajo con kilogramos sobre metros cúbicos es 13.600. Podemos afirmar que las dos presiones van a ser iguales en 1 y 2. En la presión 1 tengo la presión del mercurio más la presión del vapor de agua, que es igual a la presión atmosférica, ¿no? Reemplazando, tengo la densidad de mercurio por la gravedad por la altura de mercurio más la presión del vapor de agua, ¿no? Y que es igual a la presión atmosférica, que equivale a 76 centímetros de hidrógeno, ¿ya? O sea, centímetros de hidrógeno, acá está. Aquí todo esto representa 26 centímetros de ¿quién? Del hidrógeno. Por eso lo estoy representando de esta forma. Más la presión de vapor de agua, ¿de quién? Del hidrógeno. Esto pasa a restar, entonces me queda 50 centímetros de hidrógeno. O sea, la presión de vapor de agua es 50 centímetros de hidrógeno. Con esto, obviamente como está en centímetros y yo voy a trabajar en metros, lo convierto a metros, que sería 0,5 centímetros de hidrógeno. Sabemos que la presión de vapor de agua, como estamos hablando del hidrógeno, sería densidad del hidrógeno por la gravedad por la altura del hidrógeno. Reemplazando, la densidad del hidrógeno es 13.600 por la gravedad que es 10 por su altura. Entonces aquí ya voy a determinar esto de quién. ¿De quién estamos hablando? Del hidrógeno, ¿no? Que es 0,5.
Efectuando me sale 68.000 pascal. Como la alternativa me dice que está en kilopascal, sabemos que un kilo vale 1000, sería 68 kilopascal, siendo la alternativa correcta alternativa A.